Gracias, Jesús, te adoramos. Estamos aquí rendidos en esta noche delante de tu presencia, Señor. Venimos con un corazón que se humilla, Señor, para oír tu voz. Deseamos escuchar tu voz, deseamos, Señor, aprender más de ti en esta noche. Venimos, Señor, con un corazón expectante, Padre, de todo lo que tú vas a hablarnos, Señor. Anhelante, Señor, de conocerte más. Anhelante, Señor, por tu palabra, Padre. Disponemos nuestro corazón, Señor, en esta noche para escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, le invito a que se incorpore en su lugar. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios el día de hoy. Le invito a que busque, por favor, en su Biblia, Mateo 4, versículo 1 al 4. Yo me voy a poner mis poderosos lentes porque si no, no miro absolutamente nada. Mateo 4, versículos del 1 al 4. Los que están aquí, cuando lo tengan, gritan amén, por favor. Si alguien nos puede ayudar en la transmisión a colocar los versículos, aquí mismo los podemos ir poniendo. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, del 1 al 4. Jesús acababa de ser bautizado. Jesús acababa de pasar por ese proceso, fíjese. Mucha gente dice, oye, ¿por qué me tengo que bautizar? Si Jesús lo hizo, ¿verdad? Y recordando otra de nuestras doctrinas, ¿verdad? Jesús lo hizo ¿a qué edad? A la edad de adulto, cuando él ya estaba consciente a causa de lo que es el seguir a Dios, ¿verdad? Y lo que significa el pecado. Cristo nos dejó el ejemplo del bautizo. Pero después de ser bautizado, Cristo dice que fue llevado y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y ahí fue tentado. Después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. ¿Quién no? ¿Verdad? Nosotros el primer día de ayuno, llevamos la primera comida a la mañana y a la segunda comida ya no aguanto. No manchen. Sí se puede, sí se puede. Sí, Jesús pudo 40 días, pero fue guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay ayunos donde el Espíritu Santo te guía a ayunar bastante tiempo y Dios te ayuda a someterte a ese ayuno. Entonces, imagínate a Jesús. ¿Usted cree que tenía hambre o no? 40 días y 40 noches. Y dice que fue tentado por Satanás, ¿verdad? Nosotros le decimos él chanclas. Entonces, le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está. ¿Te das cuenta que Jesús no responde cualquier palabra? Jesús no le dijo, oye, estoy en ayuno. Jesús no le dijo, no tengo hambre. O Jesús no le dijo, no se puso a decirle, ay, sí tengo mucha hambre porque tengo 40 días que estoy ayunando. No, Jesús al enemigo le respondió como se debe. ¿Con qué? Con la palabra. Le dijo, escrito está. Jesús hizo referencia a la misma Biblia, hizo referencia a la misma palabra. ¿Por qué crees, iglesia, que es tan importante que usted y yo nos sumerjamos en la lectura de la palabra? Porque vienen situaciones difíciles, vienen momentos en el que el enemigo puede venir a tentarte y tú tienes que responderle ¿con qué? ¿Con tus propias palabras, con tu intelecto? No, con la palabra de Dios. Si Jesús lo hizo, tú y yo lo tenemos que hacer. Entonces Jesús estaba citando lo que dice, fíjate bien, Deuteronomio 8.3, ve para allá conmigo. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8.3.
ahí mismo, la misma palabra nos dice lo que está escrito. ¿Alguien que lo pueda buscar de los que están aquí? Por favor. ¿Lo puede leer fuerte, por favor? Deuteronomio 8:3. ¿Se dan cuenta? Ahí en Deuteronomio dice la escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esto también vivirá el hombre. En este versículo que acabamos de leer y en lo que Cristo también nos dice, ¿verdad? Como Cristo le contestó al enemigo, nos da a conocer dos grandes necesidades del ser humano. Es una necesidad física y una necesidad espiritual, ¿verdad? Porque dice que no solo de pan vivirá el hombre. O sea que el hombre también vive de pan, pero no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hay una necesidad física en tu alimento natural, pero hay una necesidad espiritual. O sea, tu cuerpo tiene que alimentarse con comida, ¿verdad? Pero también tu espíritu tiene que alimentarse, en este caso no con comida, sino con la palabra de Dios. Cada una de estas necesidades se alimentan de manera distinta, ¿verdad? Obviamente. ¿A cuántos les gusta el sushi? Es mi comida favorita, ¿no? Es de mis comidas favoritas. ¿Mande? Natural. No, a mí sí me gusta empanizado. O micha y micha, depende del antojo. Pero, ¿qué hacemos? Cuando vamos y comemos el pozolito, el sushi, la ensalada, hay que cuidar el cuerpo también. Estamos alimentando, ¿qué? Nuestro cuerpo. Y la forma de alimentar nuestro cuerpo o nuestra vida física es muy distinta. A veces no tenemos buenos hábitos, a veces simplemente comemos lo que hay en casa, o a veces nos antoja preparar cosas muy acá extravagantes y está bien. Pero si te das cuenta, yo puedo asegurarte que no se te pasa un día en el que tú no comas algo. Aunque haya necesidad en casa, te apuesto a que algo comes. O sea, no se nos olvida comer. ¿Por qué? Porque sabemos que es una necesidad básica en nuestro cuerpo. Así como la necesidad básica o física de nuestro cuerpo nos pide alimento, ¿qué pasa si no alimentamos nuestro cuerpo físico? ¿Qué pasaría? Doctor, nutrióloga, mi esposa hermosa, ¿qué pasa? Nos debilitamos. Nos puede dar una anemia, ¿no? Dicen por ahí. Yo no soy doctor, pero dicen que te puede dar una anemia. Te puede dar una anemia. Entonces, Dios sabe las necesidades físicas que tenemos como seres humanos y sabe que son indispensables para la vida, ¿verdad? El tomar agua. El mismo Jesús se alimentaba para poder vivir, aunque Jesús hacía mucho ayuno, ¿verdad? Pero se alimentaba. Jesús se alimentaba. Hay un alimento específico para esta parte física de nuestro cuerpo. Y Jesús, ¿verdad? Cuando hablaba con sus discípulos les enseñó, cuando les enseña el famoso Padre Nuestro, le dice, nuestro pan diario, dánoslo hoy. O sea, Jesús invitó a sus discípulos a que pidieran por el pan diario. Y se refería al físico, pero también al espiritual. Ahora, ya vimos cómo alimentar nuestro cuerpo físico, ¿va? Con sushi, ensaladas, tomatitos, huevitos, ¿qué? Aguachile, mariscos acuario. Esto no es un comercial. Pero vaya mariscos acuario, los mejores de Culiacán. Ahora, ok. De manera natural o física nos alimentamos de comida. De manera espiritual, nuestro espíritu necesita alimentarse, iglesia. Nuestro espíritu necesita alimentarse. Para poder vivir físicamente necesitamos comida. Pero también para poder tener vida en nuestro espíritu necesitamos alimento. Y el domingo, ¿verdad? Platicábamos o hablamos de los huesos secos. Esta prédica tiene algo de relación con eso. Nuestra vida comienza a secarse cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios. Cuando nosotros decidimos desenchufarnos de la fuente de vida, del agua de vida que es Cristo, nuestra vida misma comienza a secarse. Y yo les ponía el ejemplo de una plantita. Una planta a la cual tú no la riegas, una planta a la cual tú no la estás abonando, ¿qué le va a pasar? Se va a secar.
tu vida espiritual comienza a secarse cuando te apartas de la fuente y cuando no te alimentas del pan espiritual, que en este caso es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú no te alimentas espiritualmente, tu cuerpo comienza a tener una anemia espiritual. ¿Puedes repetir esto? Anemia espiritual. Yo no quiero que usted le dé anemia espiritual. Yo no quiero verlo flaco espiritualmente. Yo quiero verlo robusto, preparado, enriquecido con la palabra de Dios. Pero si usted y yo no nos alimentamos de la palabra, pues vamos a sufrir lo mismo que sufre nuestro cuerpo físico cuando no nos alimentamos. Nos vamos a desnutrir. Nos vamos a desnutrir. Nos puede dar anemia espiritual. Y nuestro espíritu, al igual que nuestro cuerpo, cuando no comemos, ¿cómo nos ponemos? Nos debilitamos. Salimos al sol y ya no aguantamos, andamos todos mareados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos preparados físicamente. Eso pasa espiritualmente. También nos podemos marear, podemos flaquear más fácil, podemos caer más fácil. Por eso es necesario estar fortalecidos. Y hay un error que muchas veces cometemos nosotros, incluso los hijos de Dios o los cristianos, ¿verdad? Y el error que podemos cometer es pensar que la vida del hombre solo se consiste en los bienes materiales. Hay gente que piensa eso. Hay mucha gente que piensa que la vida es solo una y que hay que vivirla. Te dicen, no, la vida es solo una y hay que vivirla. Aquí lo importante es comer, es gozar la vida, es vivirla, es disfrutarla. Y Pablo en 1 Corintios 15:32 está hablando acerca de la resurrección de Jesús. Y nos da a entender, oye, si Jesús no resucitó, entonces pues hay que vivir la vida, hay que comer, hay que beber. Al cabo es que mañana moriremos. Hay mucha gente que tiene ese tipo de ideología. ¿Usted conoce a alguien que le dice, no, la vida es para vivirla? De hecho, hace tiempo en internet, hace unos años, ¿verdad? A una generación los denominó una frase que en inglés que se llamaba YOLO. No sé si ustedes la recuerdan. Pero para todos decías YOLO. Y la frase era una abreviación esta palabra era una abreviación de una frase en inglés que era you only live once. O sea, tú solo vives una vez. Y todo el mundo decía, ay, YOLO, no pasa nada. Oye, pero te va a pasar algo, no te preocupes, YOLO. Y era como un estilo de vida en los jóvenes. Esa palabra tal vez ya pasó de moda, pero la gente tristemente sigue viviendo de esa manera. No pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Desvélate, no pasa nada, estás joven. La realidad es que de todo lo que tú decidas en la vida, vas a recibir una factura tarde que temprano. Entonces, no pensemos de esta manera. ¿Sabes que había un grupo de personas en la época de Jesús que pensaba exactamente de esta manera? Había un grupo de personas que pensaban de esta manera y eran los saduceos. Los saduceos era una secta que estaba en ese tiempo. Y un error, como te decía, es tener un enfoque materialista de la vida. Un enfoque físico, que se enfoque nada más en lo terrenal, en lo material. Eso es lo que pensaban los saduceos en los tiempos de Jesús. Ellos pensaban que no había resurrección de los muertos. Por lo tanto, ellos creían que la vida era para vivirla simplemente en esta vida y ya, porque no había más. Hay gente que no cree que existe una vida eterna. ¿Usted qué opina? Existe una vida eterna, somos seres eternos. Fuimos creados para la eternidad. Pero sabemos que hay dos eternidades, con el Padre o con el chanclas. No hay de más. Y aquí en Culiacán, créame que no hace tanto calor como hace allá abajo, para que se dé cuenta cuánto calor está haciendo. Entonces los saduceos decían, no, la vida se acaba aquí. No hay nada más. Así que disfruta, come, bebe, ten relaciones sexuales, fornica, prostitúyete, haz lo que quieras, no importa. Es el pensamiento del ser humano en ese tiempo. Es el pensamiento del hombre en este tiempo. Decían, hay que tener toda clase de sensaciones, de placeres, porque mañana moriremos, no pasa nada. Y es lo que el mundo piensa actualmente. Y cuando tú le hablas de la vida eterna y todas estas cosas, simplemente dicen que a ellos no les consta de que alguien resucitó. Hay mucha gente que piensa, no, quién sabe si Jesús resucitó. Pero usted y yo sabemos que Jesús está vivo. Amén. Jesús vive, Jesús reina. Y hay pruebas que no queda duda de que Él resucitó.
simplemente los discípulos que murieron declarando que Cristo murió y resucitó. ¿Quién se atreve a dar su vida por una mentira? Nadie. Y sigue habiendo gente hasta la fecha que estamos dispuestos a morir porque sabemos que Cristo resucitó. Y no nos cansaremos de predicar que Cristo vino, murió y resucitó. Entonces, ¿quién ha regresado de los muertos para que nos diga esto? Si existe la vida, Cristo. Cristo regresó de los muertos. Jesús ha regresado entre los muertos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús declaró esto. Así que nosotros tenemos que vivir bajo esta premisa de que Cristo vive y hay una eternidad. Por lo tanto, no podemos vivir nuestra vida solamente alimentando nuestra carne, nuestro físico. Hay gente que le invierte mucho tiempo que al botox, que a las cremas. No me malinterprete, no está mal que usted cuide su cuerpo. Pero más allá de cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro espíritu. Porque a veces alimentamos 100% el cuerpo o lo físico y el espíritu está más muerto que nada. Pero Cristo nos da vida. ¿Cuántos saben? Cuando tú vives a Cristo, Cristo vivifica tu vida. Volverás a vivir, predicábamos el domingo, volverás a vivir. Dios trae vida a lo que estaba muerto. Entonces así como dice el dicho, ¿verdad? Hay gente que dice, lo vivido, lo viajado y lo comido, nadie te lo quita. Mucha gente piensa eso. Imagínate que así fuéramos. Viviríamos siendo como máquinas, que nada más viven en esta vida para comer, para hacer tantas cosas, pero Dios no nos creó para ser máquinas. Dios no nos creó para vivir una vida mecanizada en el cual nada más estemos alimentando los deseos carnales. Imagínate si en realidad no hay vida después de la muerte, si en realidad todo lo que vemos, todo lo físico y lo único que cuenta, ya no hay ningún tipo de vida espiritual entonces. Entonces el ser humano sería, como te digo, solamente un procesador de alimentos. Imagínate, todo lo que come, ¿para dónde se va? No me diga, usted ya sabe para dónde se va. Pero Dios no nos llamó a esta vida, ¿verdad? No te acostumbres a esta vida, iglesia, porque hay una vida eterna. Los sufrimientos que tenemos aquí son pasajeros. La vida que nos prometió es una vida eterna a su lado, junto a su presencia. ¿Usted cree que la vida se trata de comer y beber y que ya no existe algo más? ¿Verdad que no? Tenemos una esperanza de que hay una eternidad en Cristo Jesús. Entonces, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Fíjate que esa era la esencia de la tentación que tuvo Jesús. Le dijo, ¿eres el Hijo de Dios? Pues haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Satanás quería que Jesús alimentara su carne. Satanás decía, tú estás hambriento, lo que necesitas es comer. Si tú le dices a estas piedras que se conviertan en pan, se van a convertir en pan. Le estaba atacando en la parte humana o en la parte física. Pero Cristo, me encanta que Él no se deja hallar por lo que Él siente en ese momento. Porque sabíamos que Jesús tenía hambre. Dice, teniendo hambre vino el enemigo. Pero Él le contesta con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Dios desea que tú dependas de Él. Leíamos ahorita en Deuteronomio 8:3, espero que esté ahí, si no vamos juntos otra vez ahí. Deuteronomio 8:3. Gracias, Jesús, por tu palabra. ¿Ya lo tiene? Dice, y te afligió. ¿Lo tiene? Lo leemos juntos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabes algo? Dios desea que tú y yo dependamos de Él. Te voy a dar un contexto de lo que estamos leyendo. El pueblo de Israel, en esa época donde estaban ahí, habían salido de la esclavitud de Egipto.
Recuerden que ellos habían pasado más de 400 años esclavizados. O sea, una generación tras otra generación nacía siendo esclava. Los hijos de los hijos nacían siendo esclavos en Egipto. Y Dios levanta a Moisés y Dios usa a Moisés para libertar a su pueblo. Y estando en el desierto tuvieron hambre, ¿verdad? Salieron de Egipto y tenían hambre porque duraron varios días en el desierto, recorriendo. Y cuando tuvieron hambre comenzaron a quejarse. Jehová nos sacó de Egipto solamente para matarnos en el desierto de hambre. Y aún en su queja Dios fue misericordioso y mandó pan del cielo. Mandó el maná. Nosotros conocemos ese nombre, pero por un grupo musical, ¿verdad? Pero maná es el pan que Dios mandó del cielo. O sea, de manera milagrosa, Dios hizo que cayera pan del cielo y sustentó la vida de los israelitas. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que ellos tenían que entender que no solamente de ese pan físico iban a vivir, sino que Dios tenía cosas más poderosas que darles. Dios tenía cosas más maravillosas que darles aparte de ese pan físico. Ahora, ¿tú crees que Dios conoce tus necesidades? ¿Tú crees que Dios conoce tus necesidades físicas? Dios las conoce. Dios va a proveer tu pan físico. Pero así como Dios provee tu pan físico, también Él tiene una charola lista con un pan espiritual para que tú vengas y comas de Él. Cada día. Así que Israel tenía que saber y tenía que tener la seguridad que su Creador, su Padre Celestial, sabía que tenía necesidad de comida. Y estaba consciente de esas necesidades materiales. Mateo 6:25, Jesús nos dice en la palabra, ¿quiere ir para allá? Vamos para allá entonces, Mateo 6:25. Quien lo tenga, lo lee fuerte. Amén. Dice Jesús, no te afanes por lo que has de comer, no te afanes por lo que has de vestir, no te afanes por lo que has de beber. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de todas esas cosas. Tenemos que entender que Dios es el que da provisión en todas las áreas de nuestra vida. A lo que voy con esto es que muchas veces nos preocupamos, como te decía, por la parte material. Y Dios no nos hizo para vivir esta vida dependiendo de lo material, sino depender de Él. En este tiempo de crisis que está viviendo la ciudad, y digo de crisis porque muchos negocios han cerrado, porque se han perdido millones de pesos, y a muchas personas les ha ido mal con esto. En ese tiempo de crisis lo que Dios desea hacerles saber es que Él es su sustento, que Él es su proveedor, y que no, o sea, claro que puede llegar el temor a nuestra vida, puede llegar la duda, pero no podemos quedarnos estancados ahí. En medio de la dificultad nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Padre celestial que es nuestro proveedor y que dará el pan físico, pero no solo de pan vivirá el hombre, también el pan espiritual. Tenemos que buscarle en medio de la necesidad. Dios sabe esas necesidades que tú tienes. Dios sabe que tienes necesidades de todas esas cosas. No te afanes por esas cosas. Los gentiles, aquellas personas que no conocen a Dios, ellos sí se afanan. Ellos sí viven pensando en la parte material. Pero usted y yo, que sabemos quién es nuestro Padre, no deberíamos de afanarnos, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Tienes que estar consciente que tu provisión pues depende de Dios, no depende de ti. ¿De quién más va a depender? Porque a veces por más que nos esforcemos en trabajar, por más que nos preparemos para vender, por más que hagamos algo, al final de cuentas Dios es el que manda la bendición. Dios es el que manda a los clientes, Dios es el que manda el trabajo, Dios es el que nos permite salir adelante. Así que ellos, el pueblo de Israel, tenía que esperar y depender a que el pan cayera del cielo. Y cuando el pan caía, entonces ellos podían comer. E incluso Dios les enseñó que tenían que aprender a esperar, porque no podían tomar más de lo que ellos necesitaban, sino solamente lo necesario. Aquel que agarraba más de lo que necesitaba, ¿qué creen que pasaba con el pan que sobraba o que guardaban? Se echaba a perder. Y podría decir, ay, Dios qué malo es, les da comida para que la coman, ¿y por qué se las limitaba? Porque Dios les daba lo necesario, porque Dios quería que al día siguiente ellos estuvieran esperando la bendición.
Dios desea que tú esperes la bendición. Escucha bien, la bendición te va a alcanzar. Tú no tienes que perseguir la bendición va a llegar. Dios ya la tiene ahí para ti. Ahora quiero que vayamos a un texto que creo que es de la parte más importante de esta palabra. Vamos a ir a Amós 8, del 11 al 13. Si no conoces dónde está Amós, te invito a que puedas ir al índice. Amós está en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros tal vez muy poco leídos, posiblemente es de los más difíciles de encontrar porque tiene muy pocos capítulos, pero está dentro de los profetas. Saludamos a las personas que nos están siguiendo en vivo. Dios les bendice, Dios les bendiga a todos ustedes. Amós 8, del 11 al 13. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. A ver, déjenme se lo anoto aquí a las personas que están en la transmisión. Amós 8 del 11 al 13. Dice, he aquí, vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Qué fuerte está esta palabra, ¿eh? Dice que tendrán hambre, buscarán. Dice, tendrán hambre y no hambre natural, o sea, no hambre física. Estamos hablando de las dos hambres, ¿se acuerdan? Dice, no tendrán hambre física, sino hambre de oír la palabra de Dios, pero buscarán y no la hallarán. Qué fuerte. Tendrán sed y no serán saciados. ¿Cuántos saben que en la historia de la humanidad han existido grandes hambrunas? Han existido pestes, han existido hambrunas en las cuales millones de personas han muerto a lo largo de la historia, ¿verdad? A causa del hambre, por la escasez de los alimentos naturales. Pero la palabra de Dios nos demuestra una profecía para los últimos tiempos. Y esto es bien importante que lo entiendas, porque dice que vendrán días en los que la humanidad sufrirá la peor hambruna que pueda existir, la peor hambruna que el hombre pueda experimentar. Porque será una hambruna general para todos los países, porque está hablando del norte al sur, en todo lugar tendrán esa hambre. Y esa hambre no será hambre de alimentos. Tal vez va a haber mucha comida. Será una hambre y una sed espiritual. Pero qué triste que dice que buscarán y no la encontrarán. Eso es lo grave de esta hambre. Porque no va a haber palabra de Dios. Y cuando no hay palabra de Dios significa que no hay salvación. No habrá esperanza. Y quiero adentrarme un poco más a este tema porque es bien importante. El no tener el pan de Dios es no tener una vida espiritual. El no tener el pan de Dios que comerlo significa que la vida espiritual va a estar muerta en ese momento. Porque la vida espiritual alimenta, el pan de Dios alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces un día, escucha bien, la iglesia de Cristo, usted y yo, la iglesia amada, será quitada de este mundo. Escuche bien, es necesario que yo le enseñe esto. La iglesia de Dios, la esposa de Dios que es la iglesia, será quitada de este mundo y la palabra de Dios va a escasear. La palabra de Dios va a escasear. Las iglesias estarán cerradas, los pastores ya no van a predicar, ya no habrá libertad para llevar el mensaje de salvación de un lugar a otro y las personas tendrán hambre y sed de la palabra de Dios, pero no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos viviendo un tiempo de gracia, estamos viviendo un tiempo donde es necesario que la palabra sea predicada en todo el mundo. Es necesario que la palabra sea predicada y que la gente de alguna u otra manera conozca el plan de salvación de Dios. Y déjame decirte, ese tiempo está cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque a causa de la tecnología estamos llegando a lugares que no te imaginas que antes podíamos haber llegado. A través de un video te pueden ver en China, en Japón, en Estados Unidos, en España, en ciertas partes. Hay grupos, muy pocos misioneros que están adentrándose a las selvas, a las regiones donde nunca han llevado la palabra, pero hay gente que está pagando el precio y está llevándolo. Aún falta mucho que predicar.
No se asuste, ya es el fin, pastor, me estás queriendo asustar. No, no es para que nos asustemos, es para que estemos atentos, para que estemos hambrientos de la palabra de Dios. Porque va a haber un día donde no vas a poder, la gente no va a poder, porque la iglesia va a ser quitada. ¿Quién les va a predicar? Aquellos que tal vez hayan escuchado de Dios y se hayan quedado. Porque el Señor va a venir por su iglesia. ¿Cuántos se van a ir con Él? La pregunta del millón, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué? Porque somos salvos, iglesia, porque hemos aceptado a Cristo, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque estamos buscándole, porque estamos siendo perfeccionados cada día. ¿Usted es perfecto? No, usted está siendo perfeccionado con la ayuda de Dios cada día. Pero va a haber un momento donde la iglesia va a ser quitada. Y esas personas tienen que saber que ese día va a llegar. Y posiblemente este mensaje alguien de ellos lo pueda escuchar en algún momento. Pero es necesario que usted y yo, por eso nos alimentemos. ¿Qué pasa? Tenemos pan y no comemos. Tenemos pan servido y no comemos. Va a haber un día donde la gente va a querer comer este pan y no lo van a encontrar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No son mis palabras. Es una profecía que Dios dejó. Y hoy que tenemos pan, que tenemos la libertad para ir a iglesias, que tenemos la libertad de congregarnos, no lo hacemos. Hoy que en México aún hay libertad de culto, que podemos estar en un lugar como este, gracias a Dios por este lugar, donde podemos reunirnos, buscar su nombre, tener instrumentos, alabarle. Gracias a Dios hay la oportunidad. Déjame decirte que hay lugares donde ya no se puede. Hay países donde está prohibido predicar a Jesús. ¿No lo sabía? Pues se va enterando. Hay países donde hombres como usted y como yo que aman a Jesús, por solamente declarar que aman a Jesús, los están matando. Pastor, qué exagerado. No, no soy exagerado, está pasando. Posiblemente usted no se da cuenta, pero está pasando. Y ya estás pasando en el país. Hay un hermano, ¿verdad? Que no, lo conocimos, fue este año, amor. En marzo de este año en la convención. Ellos viven en la sierra de Nayarit. Y ellos están viviendo persecución. Cuando digo persecución es porque los persiguen por predicar a Jesús. ¿Por qué? Porque es un pueblo, recordemos que ahí es como una tribu, vaya, donde aún viven con ciertos lineamientos muy apegados a su religión, a sus antepasados, a sus creencias, a sus dioses. Y el evangelio comenzó a brillar en ese lugar. Y hay pastores que se están levantando en ese lugar y esos pastores les pegan, los amagan por predicar a Jesús. Y usted y yo aquí estamos muy a gusto. La realidad que lo que está pasando en la ciudad, pues no tiene nada que ver con lo que es la iglesia y la persecución de la iglesia. Pero hay gente que se tiene que esconder para predicar la palabra de Dios. En China se esconden. Porque si los descubren hablando de Cristo, si les descubren en Medio Oriente una Biblia, los meten a la cárcel. Y aquí nosotros nos cuesta traer nuestra Biblia física a la iglesia. Yo siempre diré, no estoy peleado con la tecnología, pero oye, hay gente que desea tener una Biblia. No sé si usted ha visto esos videos donde llegan con paquetes de Biblia y los hermanos la besan y la abrazan porque tanto anhelan, porque nada más la han oído. Y nosotros que tenemos la oportunidad de tenerla y traerla, no lo hacemos. No solo de pan vivirá el hombre, iglesia. En nuestros días está ocurriendo lo contrario a esta profecía. Tenemos el pan en abundancia. La verdad es que la palabra de Dios está a las 24 horas para ti disponible. Porque la Biblia está solamente a que tú le hagas así. Bueno, ya ni así. Me voy a ir a lo más digital. Está a un clic, si lo quieres ver así. La Biblia está a un clic. Hay predicaciones, hay alabanzas, tenemos reuniones. Pero no lo hacemos. No comemos, no tenemos hambre. No tenemos hambre. No tenemos hambre por la palabra de Dios. Comemos el sushi, nos comemos el pozole, nos comemos todo, pero la palabra de Dios ahí está. Deteniendo la televisión. Ya ni la televisión detiene porque ahora las teles las empotran. No sé cómo le hacen, no sé qué hacen ahora con la Biblia, porque antes la Biblia servía para la base de la tele para que no se chocara la tele. Y que la antena, antes así le hacían. No sé qué hacen ahora con la Biblia. Pero a veces ahí está arrumbada, pues. Escuchen, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida la falta de hambre espiritual? ¿Quieres saber? ¿Cómo se manifiesta en nosotros la falta de hambre espiritual? Porque sí nos pasa.
Hay que ser sinceros. Yo le digo que hay que ser brutalmente honestos. Que a veces menospreciamos la mesa de Dios. Cuando digo la mesa de Dios, es que Dios tiene su palabra, cuando dice como un manjar, es una mesa servida y nosotros la menospreciamos. ¿No le pasa usted cuando tenía hijos chiquitos o conoce a alguien que es muy chiquión? Que hay una comida tan rica y que, ay no, mejor prefiero esto y agarra cualquier cosa en vez del banquete. A veces estamos así. A mí me pasa, pero me pasa, le voy a decir una cosa. Yo prefiero de un plato de carne, un plato de frijoles. Prefiero un plato de frijoles. Crecí comiendo frijoles, me encantan. Y yo a veces le digo a mamá, cámbiamelo el plan. Que voy a su casa y me dice, ay, hice tal carne. No, ¿hiciste frijoles? Sí, dame frijoles. Y también como el otro, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa? Menospreciamos. Menospreciamos la palabra de Dios. Malaquías 1. Malaquías 1 del 6 al 7. Malaquías 1 del 6 al 7. Voy a esperar para que lo encuentre. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? Voy a esperar aquí para que lo encuentren. Está antes de Mateo. El Hijo, Malaquías 1, está en el Antiguo Testamento. Ya. Malaquías 1, 6 al 7. Dice, el Hijo, juntos, honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hoy en día, ¿qué pasa? Menospreciamos la palabra de Dios. ¿Tú así por qué? Porque preferimos 1000 veces comer o alimentarnos de la televisión, de las series de Netflix, de una película o de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos da flojera. La verdad. Nos da flojera. ¿Por qué? Porque es un libro. Y si no tuvimos el hábito de leer, nos va a dar más flojera. Pero te voy a decir algo, tenemos que romper esa flojera. Tenemos que romper ese mal hábito y tenemos que empezar a hacer el hábito. Nosotros cuando empezamos el año, empezamos con un plan de lectura bíblica. No le voy a preguntar cómo va con eso. Pero le invito a que pueda continuarlo. Si no lo ha empezado, puede empezarlo. Estamos teniendo un devocional diario. Escuche, estamos teniendo un devocional diario. Se están mandando versículos diarios para que usted vaya y lo busque. Espero que no solamente lo lea en el WhatsApp, sino que vaya a su Biblia y que pueda a partir de hoy empezar a buscarlo. ¿Por qué? Porque a veces pasa esto, menospreciamos la palabra, menospreciamos el pan. Menospreciamos el pan. Entonces, necesitamos dejar de menospreciar nuestro corazón. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo peor del caso es que no nos damos cuenta. Y con esto no quiero justificar nuestras acciones. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tan habituados a la cotidianidad del día que lo más normal es llegar a tu casa, quitarte la ropa, cambiarte o quitarte la ropa, echarte y el celular. Ya la tele ya ni la pela mucha gente. Hay gente que tiene una televisión sota y nada más ve el celular. Ya cuando menos piensas ya estás tan cansado y entumido que ya no quieres ver la tele, mejor te quieres ir a dormir. Pero te duermes ¿con qué? Con el celular. No se te vaya a olvidar el celular en la sala, Te lo llevas al cuarto, te tapas y estás con el celular ahí. Hay gente que se duerme con el celular aquí en la cabeza. Yo tenía esa costumbre, ya lo dejé, gracias a Dios. Ya lo dejo en la sala, lo dejo. Los estoy viendo, Lo que no sabes es que le mandé un link por el grupo de la iglesia y si usted le dio clic, voy a vigilarlo por la cámara de su celular. No es cierto. No es cierto, no me haga caso. Pero
Lo digo porque a mí me pasó. Escuche, hey, lo digo porque yo estoy abriendo mi corazón. A mí me pasó. Tuve que dejar ese hábito, de dejar el celular en la mesa e ir a lo que toca irse a dormir. Pero a veces ahí estamos con el celular. Y ojo, no te está robando solamente la palabra, te está robando muchas cosas. La relación en parejas, tu relación con los hijos, no lo voy a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llenamos nuestra vida de alimentos que no alimentan. Escuchamos música que no te edifica, no va a te está alimentando y tu espíritu, pero de una mal manera. Es como si te agarras con una bolsa de chetos, saludos a los abritas, y te sentaras a comer chetos todo el día. Eso es como si estuvieras escuchando música que no edifica. Te estás alimentando espiritualmente. Como los chetos te dañan físicamente, esa música que es basura va a afectar tu espíritu y tu alma. Al rato no digas, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento deprimido? Si estás escuchando a la Paquita, la del barrio. Oye, la música afecta lo que afecta la música. La música te afecta espiritualmente, en tu alma. Saludos a la Paquita del barrio. ¿Me estás oyendo? Así dice, ¿no? Mejor escuchen Gerardo Garo. Otro comercial. No. Escuchen alabanzas, pongan la Biblia. Hay gente que me dice, pastor, yo escucho la Biblia audible. Está excelente, porque por la fe viene por oír la palabra. Está excelente que lo haga. Entonces, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida esa falta de hambre espiritual? Lo primero es que empezamos a menospreciar. Y aquí hay que ser humildes y reconocer, Señor, si es cierto. Yo muchas veces he dicho, no voy a leer, mejor voy a hacer esto. Hemos menospreciado. O no voy a ir a la iglesia porque, no estoy bien cansado. Y sin darte cuenta estás menospreciando la palabra de Dios. Proverbios 23, del 6 al 8. ¿Cuántos dicen, ¡auch, pastor! Ahorita les va a pasar las vendas y los curitas. Oigan, yo sé que usted no es una generación de cristal, por eso le cuento todo esto. Somos hijos de Dios, somos valientes, somos esforzados, somos fuertes. No somos cualquier cosa. Son maduros ustedes. Proverbios 23, 6 al 8. Proverbios 23, del 6 al 8. Te adoramos, Jesús. Proverbios 23, del 6 al 8. Muchos de nosotros que somos la novia de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué la novia de Jesús? Porque somos la iglesia, somos su amada. Preferimos comer en la mesa de los que no tienen su corazón con nosotros. Y llenamos nuestra vida, le decía, de alimentos que no nos alimentan, sino que nos causan daño en nuestra vida. Fíjese lo que dice Proverbios. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Muchas veces nosotros cambiamos, como les decía, el alimento espiritual por una comida terrenal con cosas que no nos van a edificar. ¿Qué te dicen ahora? No te preocupes, ve esta película, no va a pasar nada, pero tiene groserías. Sí, pero no pasa nada, tiene groserías. Pero tiene escenas de sexo. Ya soy un adulto, ya puedo ver escenas de sexo. Cuidado. Porque ahora las escenas que pasan en las películas, yo me acuerdo de niño que me tapaba los ojos. Yo le hacía así. Se daban un beso y la cámara se desviaba. No te mostraban nada. Ahora ya, no manches. Parece una película pornográfica en las novelas de hoy. Y sin darte cuenta, tu mente y tu espíritu se están llenando de pornografía. Nada más que ahora no le dicen así. Pero eso, ya muestran los desnudos. Escenas muy explícitas. ¿Y qué pasa? Sin darnos cuenta, nuestra mente va a querer más. Ahora, la violencia. Está violenta. No, después vas a querer películas más violentas y más violentas. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de eso. Entonces, no comas algo que no te va a caer bien. Algo que determina que nuestra vida cristiana
es falta de hambre espiritual. Te decía el no tener tener una Biblia, pero nunca leerla. Primera de Pedro 2:2. Está casi al final. Primera de Pedro 2:2. Fíjate lo que Pedro le escribe a la iglesia y lo que le dice. Primera de Pedro 2:2. Fíjate cómo debe ser nuestra actitud. ¿Cómo debería ser nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cómo deberíamos comportarnos nosotros al tener la palabra de Dios enfrente de nosotros? Cuando lo tenga, dígame en fuerte, por favor. ¿Lo leemos juntos? A ver, vamos a esperar. Falta acá Gabriela. Vamos a esperar a Gaby. Está casi al final, prima. Te esperamos todos juntos. Así para que los que están en su casa también busquen la Biblia. No nada más estén en lo que estamos diciendo. Sáquela ahí debajo de la tele, donde la tiene. Ándele. Espérate, hay unos que no saben ni dónde está. ¿Dónde está la Biblia? Llega el domingo y la andan buscando. ¿Listos? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué cree usted que es esa leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios. Un niño pequeño prefiere estar en el regazo de su mamá tomando de la leche no adulterada. ¿Por qué? Porque sabe que eso es más hermoso y más bonito. Entonces nosotros debemos desear como niños esa leche espiritual no adulterada. Cuando dice no adulterada, ¿sabe por qué? Porque tristemente hay gente que diluye la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia, como pastores, nos enfocamos mucho en la lectura bíblica. Porque si usted lee la Biblia, yo no le puedo echar mentiras desde aquí de arriba. Y pobre de mí que yo le eche una mentira, ¿verdad? O pobre de mí que yo usar una palabra para mi conveniencia. Tengo que predicarle leche no adulterada, porque eso va a provocar en usted más hambre por la palabra de Dios. Pero usted tendría que estar como ese niño deseando esa leche no adulterada. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Y el Señor nos manda a desearla como niños recién nacidos. Imagínate. Como niños recién nacidos. A la iglesia se le llama el pueblo de la palabra. Todos tenemos una Biblia en casa, o la mayoría, ¿verdad? O cada miembro de la familia tiene su propia Biblia. A veces en las familias cada quien tiene su propia Biblia. O en la actualidad mucha gente ya tiene su Biblia en el teléfono, como les decía, en las tablets. La realidad es que tenemos mucho pan. Dígame si no. Tiene mucho pan, pero no tenemos el hambre de leerla. Entonces, a veces pasamos días, semanas, meses o años sin leer la Biblia. Pero hoy aprendimos que es importante, ¿verdad? Si no leemos, iglesia, nos vamos a morir espiritualmente. Nos vamos a secar. No hay crecimiento. ¿Por qué cree usted que Anaí está bien grande? Porque no para de comer todavía. Cuando una persona está en crecimiento, tiene hambre. ¿Se acuerda cuando usted era adolescente, cómo era? Oye, comen hasta por donde no. Leonel de repente nos asusta. Nos damos cuenta que empieza a crecer. ¿Por qué? Porque empieza a comer y de una se estira. Y ahí te das cuenta de la necesidad que él tiene físicamente. Y aunque físicamente nosotros le damos la comida, procuramos darle alimento espiritual. Les enseñamos a orar, les enseñamos el valor que ellos tienen en Dios, les enseñamos que no hay que tener temor, que Dios está con ellos, les enseñamos la palabra y obviamente aquí en la iglesia les enseñamos, ¿verdad? A través de las clases de los niños. Si usted tiene hijos, tráigaselos a la iglesia, aquí tenemos clases para ellos. Así que nosotros necesitamos irles a alimentarnos de la palabra. ¿Sabe que por esa causa a veces Dios nos lleva al desierto? Por eso muchas veces Dios nos lleva al desierto. Por eso a veces Dios nos lleva a la escasez.
para volvernos a hacer sentir hambre. Pero hambre por su palabra. Hay gente que cuando ya no encuentra el camino en su vida, ¿verdad? Ay Dios, y regresa y empieza a tener un hambre. ¿Por qué? Porque Dios los orilla. No es que Dios nos ame, no es que nos ama, y porque nos ama nos corrige. Porque nos ama, nos lleva a ese lugar para traernos nuevamente y hablarnos con amor. Fíjate, vamos a ir a Deuteronomio 8. Ya casi termino, iglesia. Deuteronomio 8, 2 y 3. Ya sabe que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Después de Génesis, Éxodo, Levítico, ahí sigue Deuteronomio. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 8, del 2 al 3. ¿Ya? Dice, y te acordarás, juntos, de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Dios a veces nos lleva al desierto para probar nuestro corazón, para saber qué tan fieles somos a Él, para saber si vamos a guardar su palabra. Pero aún en medio del desierto Él muestra su misericordia y no nos deja sin comer. Nos manda el maná, dice, comida que no conocías. A veces las bendiciones llegan cuando menos pensamos. En medio de la necesidad decimos, ¿de dónde llegó? Pues fue Dios. No hay duda de que Dios lo hizo. Pero también lo hace para que entendamos que no solamente debemos vivir de eso, sino de su palabra. En los momentos de aflicción, ¿qué es lo que te va a mantener firme? ¿La pizza que te vas a comer? ¿El sushi que te comiste anoche? En los momentos de dificultad, ¿qué es lo que te va a mantener firme? La palabra de Dios, iglesia. La palabra, porque la palabra te va a recordar, el Espíritu Santo te va a recordar que Dios estará contigo. Que en medio de la dificultad Dios se levanta como un poderoso gigante. Que en medio de la necesidad Jehová Jireh será tu proveedor. Que en medio de la enfermedad Jehová Rafa será tu sanador. ¿Con qué? Conociendo la palabra, iglesia. En medio de la dificultad, la comida física está bien, pero eso no te va a recordar quién eres, ni cuánto vales, ni los planes que Dios tiene para ti. La Biblia, la palabra te va a recordar quién eres y hacia dónde Dios te ha destinado. Dios te ha destinado para grandes cosas, para cosas poderosas, para cosas grandiosas. Necesitamos alimentarnos, iglesia. Necesitamos alimentarnos. Este es el último punto que voy a tocar. Hablaba de la manifestación de la falta de comida espiritual, ¿no? Y hay gente que no quiere recibir la sana doctrina. Hay gente que no quiere recibir la palabra de Dios como es, sino que quiere recibir palabras vanas que simplemente nos van a apartar de la verdad o los van a apartar de la verdad. Quiero que vayamos juntos nuevamente a 2 de Timoteo 4 del 1 al 3. Y este punto es muy importante porque tristemente es algo que la iglesia está careciendo y que esto se está infiltrando en la iglesia poco a poco. 2 de Timoteo 4 del 1 al 3. Porque 2 de Timoteo 4 del 1 al 3. ¿Listos? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí entendió, iglesia?
¿Quiero leerlo otra vez? Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pablo estaba diciéndole a su discípulo Timoteo que era necesario que él predicara la sana doctrina, la sana palabra, aquella que redarguye, aquella que exhorta, aquella que anima y que levanta. Porque tristemente, iglesia, en aquel tiempo ya se estaba dando y se está dando mucho en este tiempo, que se han levantado predicadores que solamente hablan humanismo y que solamente hablan psicología. Tú puedes, tú eres un ganador, tú eres un vencedor, y no salen de ahí de palabras motivacionales. Y la gente actualmente solamente quiere oír cosas que le llenen el alma. Ay, sí, yo puedo, me explico. Pero no les gusta que les confronten contra su pecado. Pero la Biblia, cuando nos habla de la exhortación, exhortar más que regañar significa animar. Exhortar es decirle, hey, hay que alivianarnos, como les estoy predicando yo ahorita. ¿Saben qué? Estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, pero si la leemos tendremos vida. Eso es una exhortación en amor. No los estoy maldiciendo, no los estoy denigrando. Estoy mostrando nuestra realidad para darles a conocer que necesitamos, urge, si no nos vamos a secar. Pero en este tiempo se están levantando y se van a levantar personas que solamente van a predicar palabras simplemente para llenar huecos y querer decir lo que la gente quiere oír. Tristemente, lo voy a decir abiertamente, aunque esté en línea, se está predicando que no importa lo que tú seas, Dios te ama. Hay iglesias homosexuales, cristianas. Cristianas entre comillas, ¿no? Porque Cristo y la palabra de Dios nos enseña que eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Pero se están levantando lugares de que aquí no me rechazan, aquí me reciben. Y tú puedes ver la iglesia llena de pura gente que tiene esa ideología. Y predican la Biblia, pero no predican del pecado. O sea, no predican que eso es pecado. No predican que eso no es agradable a Dios. Y es la realidad que estamos viviendo. Entonces necesitamos predicar la sana doctrina, basarnos en lo que la Biblia nos enseña. Dios nos hizo hombres y mujeres. Dios nos hizo así. Y el plan de Dios es formar familias. Ah, claro. Claro que Dios los ama. Claro que Dios los ama. Y si aquí viene una persona así, es bienvenida. Bienvenido si quieres venir aquí. Pero algo que tienes que saber es que Jesús tiene planes mejores para tu vida. Jesús tiene propósitos para ti. Y la realidad es que Dios nos hizo con un sexo por una razón. Para ser hombres, ¿verdad? Victoriosos, mujeres victoriosas en su reino. Entonces, como lo dice Pablo, en la actualidad las personas tienen comezón de oír. ¿Qué pasa actualmente? Todo el mundo quiere saber, oye, ¿y los ovnis serán ciertos? Oye, ¿y los espíritus y los demonios y esto? Oye, cuidado, que no te gane la comezón por oír, porque mucha gente se puede desviar por querer aprender lo sobrenatural. Oír las nuevas revelaciones. Hay gente que nada más quiere escuchar profecías y profecías y profecías. Oye, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Vete a la palabra de Dios. La palabra es lo principal. Pero, ¿qué pasa? Lo sobrenatural o lo misterioso siempre al hombre le ha llamado la atención. ¿Quieres conocer a alguien sobrenatural? Busca a Dios. No hay alguien más sobrenatural que Dios. No hay alguien más misterioso y poderoso que Dios. Pero espérate, los misterios de Dios te los va a revelar. Porque Dios no hay misterio que no quiera revelarte. Dios te lo revela en lo secreto. Cuando tú le buscas en tu habitación, cuando tú lees la palabra, tus ojos, créeme, van a ser abiertos. Tu espíritu va a ser avivado, vas a ver las cosas de una manera completamente diferente. Y muchos cristianos, pues tristemente han caído en esta dinámica. Cuando Pablo se presentó en Atenas, en el libro de los Hechos, si lo quieres ir buscando, Hechos. Pablo se presentó en Atenas en el libro de los Hechos. Y los atenienses
eran un pueblo o una nación que adoraban a muchos dioses. Tenían Dios para el perro, Dios del gato, Dios del ratón, Dios de la araña, la mosca, el mosquito y la rana, que estaba sentada cantando debajo del agua. O sea, tenían dioses de todo, pues que Poseidón, que el del mar, que el del cielo. Los caballeros del zodiaco, ¿no? Pero bueno. Entonces Pablo llega hablando de Jesucristo. Y los de Atenas bien emocionados, como decimos aquí en Culiacán, bien piñados. ¿Qué nuevo dios era este? Porque ellos tenían miles de dioses, muchos dioses. Hechos 17, del 16 al 21. ¿Lo tiene? Hechos 17, del 16 al 21. ¿Ya? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lo que les estaba diciendo ahorita. Eran idólatras, tenían muchos dioses. 17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, ¿o qué más dice? O en oír algo nuevo. Tristemente a veces nosotros nos encontramos de esa manera. Solamente queremos oír algo nuevo, solamente queremos escuchar cosas nuevas. Pero no de Dios, sino de otras cosas. Y tenemos que tener cuidado. Porque puede que haya comezón por oír, por conocer cosas nuevas, pero no de Dios. Espero estarme explicando con esto. Cuando nuestro anhelo y nuestro deseo tiene que ir a la fuente de vida, que es la palabra de Dios. ¿Con qué estás alimentando tu espíritu? Cierra tus ojos esta noche. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Mucha gente, incluso personas dentro de las iglesias, prefieren buscar información sobre conspiraciones, teorías conspiranoicas, ovnis extraterrestres, enigmas del universo, y queremos llenar con la ciencia humana, queremos saciar con la ciencia humana la sed que hay en nuestra vida, menospreciando lo que la palabra de Dios enseña, pero nada nos podrá llenar. Nada podrá llenarte más que la palabra de Dios. Cierra tus ojos. ¿Con qué estás llenando tu espíritu? ¿Con qué te estás alimentando en este tiempo? ¿Con qué alimentas tu alma y tu mente? Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que podamos juntos reconocer delante de Dios que necesitamos de Él. Que necesitamos de su poder, que necesitamos de su amor, que necesitamos conocerle más a Él. Te necesitamos, amado Jesús. Reconocemos en esta noche, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Perdónanos porque nos hemos desviado. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido hambre de otras cosas menos de ti, Señor. Perdónanos porque a veces corremos a buscar otro tipo de pan que no es el tuyo, Señor. Padre, llenamos nuestro espíritu, Señor, con ideologías del mundo, con psicología, Señor, con humanismo, antes de llenarlo con tu palabra, Señor. Perdónanos en esta noche, Señor. Perdónanos porque nos hemos desviado, Señor. Perdónanos porque hemos preferido muchas veces, Señor, perder el tiempo en otras cosas como la televisión, las redes sociales,
sociales, Señor, el internet, Señor, antes de ir a tu palabra, Señor, perdónanos, porque habiendo tanto pan, Señor, habiendo tanta comida, Señor, nos estamos secando, Señor, alimentando nuestro espíritu con cosas que no nos van a nutrir, Señor, perdónanos. Hoy entendemos que la palabra es el principal alimento, Señor, que puede vivificar nuestro espíritu. Como nos decías el domingo, Señor, tú estás anhelante de que vivamos. Tú estás anhelante, Señor, de que corramos a tus pies. Tú nos decías el domingo, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Iglesia, busca al Señor y vivirás. Iglesia, busca la presencia de Dios, busca la palabra de Dios y tu espíritu va a ser vivificado, tu vida va a ser transformada. La palabra de Dios va a transformar tu ser, tu mente, tu corazón. Toda tristeza se irá, toda depresión se irá, porque la palabra de Dios tendrá cabida en tu vida. Y donde Dios está, nadie más puede estar. Donde la palabra de Dios llena una mente, donde la palabra de Dios llena un espíritu, todo lo demás tiene que salir huyendo ante la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios se doblega toda rodilla. Ante la palabra de Dios toda tristeza tiene que ir, toda enfermedad se va ante el poder de la palabra de Dios a través del sacrificio de Jesús, a través de la resurrección de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Permítenos ser una iglesia, hombres y mujeres hambrientos de ti, Señor. Hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor. Te necesitamos, Señor. Perdónanos si hemos menospreciado tu palabra, Señor, pero hoy entendemos que es vital, que así como el oxígeno, así como la comida diaria es vital para nosotros, tu palabra es vital para nosotros, Señor. Padre, yo te pido que provoques en tu iglesia una hambre por tu palabra. Provoca una hambre por tu palabra, Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero que seamos hambrientos y sedientos de ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Padre, correremos a tus pies, Señor. Buscaremos tu palabra, Señor. Y no solamente la leeremos, sino que la pondremos por obra en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, precioso Dios, por esta palabra que nos recuerda que es necesario que nos volvamos a ti, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, precioso Dios. Gracias. Dele un fuerte aplauso a Dios esta noche. Gracias, Jesús. Te exaltamos, Señor. Tome su lugar. Estamos a punto de terminar nuestra reunión. Quiero agradecer a las personas que se conectaron en esta noche y a las personas que van a ver esta transmisión, que van a ver este video. Les amamos, les bendecimos. Reciban un fuerte saludo de nuestros hermanos aquí que están presentes en la reunión. Digan un aplauso para ellos. Les animamos a que vengan este próximo domingo a las 11 de la mañana. Nos vemos aquí en este lugar. Venga con un corazón dispuesto para buscar al Señor. Y tenemos una petición de oración especial. Ahí en su lugar, levante sus manos, por favor. Vamos a orar por Marina. Ella ha traído calentura. Ella es hija de nuestra hermana Gaby. Vamos a orar por ella en esta noche. ¿Qué le parece si levanta su voz ahí? Señor, oramos por Marina, la ponemos en tus manos en esta noche, Señor. Padre, declaramos que toda calentura que está en su cuerpo, Señor, pueda ser quitada en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tu mano poderosa venga sobre ella y la toque en esta hora, Señor. Y que toda fiebre cese en su cuerpo, Señor. Declaramos tu poder, Señor, derramándose sobre Marina en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia, Señor, tocándola, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por esta pequeña niña, Señor, que ella pueda estar sana, que ella pueda estar tranquila, que pueda jugar, que pueda divertirse, Señor, que pueda estar en paz, Señor. Oramos por sus papás en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos el matrimonio de Gaby, Señor. Bendecimos el matrimonio de Gaby, Señor, su esposo, su familia, su mamá, Señor. Toda su familia en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia en ese hogar manifestándose, Señor. Tu presencia en esa familia manifestada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que toda fiebre la deja a Marina en esta hora. Creemos tu poder viviendo sobre ella, un poder sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias, Jesús. Bendecimos a las personas que están viendo este video. Declaramos que la presencia de Dios está sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, les dejo los horarios de nuestras reuniones para que usted pueda estar al tanto de ellas. Reciban un fuerte abrazo de mi esposa, de mis hijos y de la iglesia que está presente en esta noche. Les amamos.
Conoce nuestra visión. Desde el inicio, Dios formó a la familia con la finalidad de compartir su amor. Una familia donde prevalece el amor de Dios es una lámpara encendida, no solamente para sí misma, sino también para otras familias a las cuales servirá de ejemplo. En los tiempos antiguos, las familias habitaban en tribus. Cada tribu tenía un rol y una tarea muy especial dentro de los planes de Dios. Una tribu es una familia, un grupo de personas que tienen una misma fe, un mismo propósito, personas que comparten costumbres, un mismo lenguaje y territorio. Nuestra visión es amar, salvar y restaurar. Amar y servir a Dios sobre todas las cosas. Amar y servir a las familias de manera genuina a fin de que se cumpla lo que está escrito en Juan 13:35. Salvar. Atraer a las personas a Jesús. Darles cobijo dentro de la familia de Dios a través del amor y la consolidación, discipulándoles y equipándoles para servir a otros. Mateo 28:19. Restaurar. Buscar la restauración y sanidad de las familias, de los perdidos, de los que caen, de los que fallan y de los que se apartan. Gálatas 6, 1 y 2. Nuestro ADN. Ser una iglesia de impacto que dobla rodillas y levanta sus manos para adorar a Jesucristo. Una iglesia que ama y sirve al prójimo. Una iglesia que no hace acepción de personas. Una iglesia plena que pone sus recursos al servicio de Dios. La Biblia es nuestro único y principal fundamento. Trabajamos en familia,